Bienvenidos sean todos al primer informe de actividades de Manuel Cárdenas. Hola, muy buenos días. Qué bueno que están aquí, muchas gracias por acompañarme. Entiendo y sé y estoy consciente que pues, es un día hábil, el horario no es el más cómodo. Sin embargo, quiero agradecerles que me acompañen el día de hoy a un ejercicio que, si bien la ley a todos los servidores públicos nos obliga, hemos pretendido hacerlo diferente. Hemos venido hablando muchas veces de que hay que cambiar. Hemos venido diciendo y asumiendo el compromiso de hacerlo de manera testimonial, pero pareciera ser que los mecanismos bajo los cuales lo hemos intentado no han logrado los resultados deseados. Nos ha faltado eficacia, no hemos sido lo suficientemente eficientes. Y en eso un servidor les quiere ofrecer una disculpa, porque tal vez en el imaginario colectivo en todos ustedes a veces se asuma una realidad que nos enfrenta, pero que no alcanzamos a ver qué tanto nos pega o qué tanto se nos desacomoda la expectativa de vida que tenemos. Hace algunos escasos días, alguna amiga mía escribía en su artículo que nos estamos alejando de la verdad, que los que hacemos política no estamos siendo congruentes con nuestro hacer en función de nuestro decir, que buscamos el ejercer nuestro derecho atropellando o nulificando el derecho del otro. Ese es un tema que hemos debatido mucho en Nueva Alianza. Y ese es un tema que todos los días hacemos un esfuerzo por superar. Mi derecho no estará basado en la violación del tuyo. Y la búsqueda de un acuerdo es con la sociedad. Por eso aquí, pues, tal vez hayan dicho ustedes, oye, y el ábaro patrio y el himno nacional. No he encontrado yo, y acuso incompetencia o ignorancia tal vez, cómo en un informe de labores de este tipo tendríamos que pasar por encima de las leyes que regulan el uso de los símbolos patrios y nuestro himno nacional. Entonces aquí los importantes son ustedes. Ustedes son los que aquí son los más importantes. Tan importante cualquiera de ustedes como los seres que más quiero en esta vida, son mi esposa y mi hija, que hoy aquí me acompañan, Sofía, Graciela, Juan Ernesto, que está estudiando en la Ciudad de México, en la que debemos de preguntarnos, ¿qué estoy haciendo yo? Yo soy parte de la sociedad. Como profesionista, hay cosas que me impactan. Como político, hay cosas que me impactan e impacto en toda la sociedad en su conjunto. Como padre, como amigo, como hermano, como un ente que está obligado, per se, a respetar y cumplir la ley. Y como político, rendí protesta bajo la premisa y la máxima de que protestaba hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan y respetarlas. A eso han sido convocados. Pudiéramos hacer un recuento de cuántas iniciativas he presentado, cuáles han sido aprobadas, cuáles han sido rechazadas, cuáles están en proceso, pero ¿cuál es la función de un legislador?
Eso, legislar, hacer leyes, cuidar que el ordenamiento jurídico que regula nuestra convivencia esté adecuado al tiempo y nos posibilite una vida futura proyectada de tal suerte que sea la armonía y el progreso, la convivencia en paz, la que nos dé el signo de vida y tengamos todos calidad de vida. Y esa es la razón por la que estamos aquí, y esa es la razón por la que ustedes son los importantes, no yo, advirtiendo que al final de esto habrá un ambiguo. Y bueno, tal vez ustedes dirán, bueno, ya lo escuchamos, ya nos fuimos. Anticipo que, con todo respeto a su tiempo, quienes quieran pasar al ambiguo lo podrán hacer, y quienes se quieran quedar a una ronda de preguntas y respuestas de 10 minutos, concretas las preguntas, concretas las respuestas, para que podamos interactuar más allá del esquema en el que ya te escuché, ya me voy, y quién sabe cuándo nos volveremos a ver. Bienvenidos. Este es el informe de actividades de un integrante del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza, en el que comparto corresponsabilidades con compañeros diputados, no sin antes agradecer a mis compañeros pares del Congreso, a los líderes sociales, a los líderes gremiales, a los estudiantes, a los jóvenes profesionistas, amas de casa, amigos que me han aceptado con mis virtudes y con mis defectos. Solamente les digo que siempre honraré mi palabra y siempre encontrarán en mí una mano amiga al alcance de mis posibilidades, y cuando no sepan o cuando no puedan, con esa claridad se los expresaré. Entonces, una pequeña introducción, un pequeño brevario con un video. De gente trabajadora, franca, que sabe que cuando se cosecha, se recoge el fruto de lo que se siembra. Sinaloa y sus costas, sus playas, sus ríos y montañas, su tierra, de donde brota la vida. Somos un estado favorecido por su abundancia, con rincones únicos llenos de historias, donde los amaneceres desbordan su belleza. Desgraciadamente, nuestro estado padece graves problemas sociales que opacan nuestras virtudes. La violencia se ha convertido en parte de nuestro día a día. El combate al crimen organizado ha resultado infructuoso y la impunidad gana terreno constantemente. Tenemos una sociedad enferma. Continúan los casos de cáncer y la obesidad infantil que pone en riesgo el futuro del Estado. Las acciones fuera de la ley parecen el lugar común, inclusive de algunas autoridades, ante la indiferencia de la misma sociedad. Pero ¿por qué no hacemos un mejor Sinaloa? A pesar de todo, Sinaloa somos cada uno de nosotros. Si estamos mal, nuestro estado está mal. Si aspiramos a una mejor vida, la única posibilidad que tenemos es cambiar nosotros mismos. Vivimos enamorados de nuestros problemas y de una realidad que nos arrastra cada día a la inconformidad. Es momento de hablar de nosotros. Es momento de hablar del gobierno y nuestras leyes. Bueno, esa es la convocatoria. Y es una convocatoria no que busquemos culpables. Con mayor o menor intensidad, todos tenemos algo de culpa. Por las razones que sean. A veces por nuestras limitantes, a veces por desconocimiento. Pero tenemos una piedra en nuestra vida que tenemos que quitarnos. No nos conformamos y nos avergonzamos de que hoy Sinaloa, sus dos principales ciudades, estén rankeadas en el lugar 13 y 15 de las 50 ciudades con más violencia del mundo.
Y la pregunta a la sociedad sería, porque hay que hablar del binomio sociedad y gobierno, ¿qué esperamos? ¿Qué sociedad tenemos? No vamos a hacer juicios de valor, o al menos yo no los voy a hacer. Pero de repente nos quejamos con lo establecido, cuando hay muchas leyes que no se aplican. Y ahí están. Y entonces, en una actitud en la que tratamos de evadir nuestra responsabilidad, buscamos que la responsabilidad nada más la asuma el que esté enfrente. La pregunta sería a la sociedad: ¿estamos de acuerdo con un precepto como el de la ley de tránsito, que dice que los carros no pueden circular si no tienen seguro de daños a terceros? Y bueno, tal vez cuando tenemos ese problema enfrente, pero no nos ha generado el problema en consecuencias, nos olvidamos de él. Pero el día que alguien nos atropelle o atropelle un ser querido, bueno, pues entonces que nos deje mermados para siempre en nuestras posibilidades, pues esa familia ya se desgració. Y el entorno de él, ese núcleo, también. Pero entonces, ¿qué le vamos a decir a la autoridad? Era tu obligación sacar ese vehículo. Es que tiene necesidad de trasladarse, pero el riesgo y el daño que tenemos enfrente, como dicen luego, los jóvenes no paguen boleto, Esas son las cargas tan pesadas en las que el flete no vale la pena. Y yo he empezado por el Congreso. Yo le he pedido a mis compañeros, con todo respeto, reconociendo en cada uno de ellos todo un personaje como individuo y como político, pero le quiero pedir a la sociedad que nos ayude. Que nos ayude porque hablamos de división de poderes, de equilibrio de poderes, y nosotros también traemos a cuestas unas inercias que no nos hemos podido quitar de encima, porque la sociedad, por un lado dice, son dos poderes distintos, pero no le hace que al legislativo le salga la nómina del ejecutivo. Ese es un hecho. ¿Qué consecuencias tiene eso? No sé, pero ahí está. Luego la sociedad dice, es que las autoridades no hacen nada. Pero si la sociedad está consciente de que más del 80% de los delitos los cometen lo que la ley reconoce como menores infractores, pero que de suyo son más eficaces y eficientes en su minoría de edad que aquellos que ya tienen la ciudadanía por su mayoría de edad y que son sujetos de obligaciones. Entonces, ¿qué hacemos? El Estado, la ley le dice al gobierno: tú tienes la obligación de llamar a sus padres a cuentas y de que reparen el daño. Y si no, pues yo tengo la obligación de quedarme con ellos, pero la sociedad seguimos perdiendo nuestra capacidad de asombro. Y luego la sociedad se plantea y dicen cosas de la cotidianidad. Aquí me voy a estacionar, hombre, en 2 minutos. Total, son 2 minutos y estoy tapando una cochera cuando tengo media cuadra vacía. Y tocó que la estadística te sumó, porque en ese momento salió el dueño, ya trae una inconformidad que no alcanza a racionalizar la información y a saber por qué anda de mal humor, y resulta que privó de la vida al otro. Pues, esperarnos a que cada uno de nosotros sea parte de la estadística, pues evidentemente no es la convocatoria de un servidor, ni tampoco del partido Nueva Alianza. Ustedes encontrarán en la página web www.manuelcardenas.com.mx todo el trabajo legislativo que se ha venido desarrollando. Y entonces, ustedes digan si queremos seguir viendo estas imágenes
en la que la mayoría de las veces somos víctimas de nuestro silencio. Es decir, las cosas no tienen nada de malo si las decimos con respeto y con la claridad de que es la verdad que nos enfrenta. O bien, si vamos a seguir haciendo prototipo, con todo respeto a la persona de la fotografía, de estas imágenes, en las que nos echamos las culpas unos a otros, pero el gobierno, nosotros, los medios de comunicación, hacemos apología de ellos. En las novelas, en los programas, en las películas. Los acusamos como culpables cuando no están sujetos a debido proceso, cuando no hay una resolución firme. No nos gusta. Y de repente nos preguntamos, oye, fíjate que han detenido a 200,000. No caben en las cárceles, que ya hay. Entonces, ¿dónde están? Y de repente dicen, están bajando los índices delictivos, dice la sociedad. Pues ya sería el colmo que no bajara el índice delictivo si la gente que lo comete pues se ha venido matando entre sí. Y entonces, ¿hacia dónde tenemos que transitar? A seguirle faltando el respeto a los que tienen capacidades diferentes o incapacidades, para no entrar en el debate de la expresión y de cómo los observan unos a otros. Pues ¿qué nos cuesta caminar de 3, 4, 5, 6 cuadras? Hasta nos hace bien. Por eso la convocatoria es a que la sociedad genere sus propios espacios de pesos y contrapesos, desde el organismo intermedio, desde el organismo no gubernamental, desde quienes estamos en el servicio público, en la parte del poder que nos competa, o en la parte del órgano de Estado. ¿Por qué no respetar en la cultura de la legalidad? No seguir, como dicen los morros, hombre, todo se arregla con lana. Cuidado, el costo que estamos pagando es mucho más alto. Es tan alto que quienes de alguna manera u otra hemos sufrido la violencia, pues ya nos cambió toda la vida, ya nos cambió toda la vida. Aquella casa de espacios abiertos se volvió una fortaleza con algunas similitudes de prisión. Entonces, si estamos hablando de la sociedad de la que nosotros formamos parte, ¿por qué no hablamos del gobierno? Ustedes saquen cuentas, ayúdennos a cambiar. Estamos demostrando que no podemos nosotros mismos y debemos de humillarnos ante la verdad. Debemos trabajar con sensibilidad y sencillez, no buscar un pretexto para no humillarnos ante la verdad. Y las cosas serán paulatinamente y de tracto sucesivo, nada más que cuando empezamos. Por las razones que sean, yo como parte de la sociedad, decía hace días, palabras antes, momentos antes, que la constancia de retenciones de impuestos me la da el Poder Ejecutivo cuando yo trabajo en el Legislativo. A mí ya no me interesa por qué fue así. Lo que no puede ser es que eso siga sucediendo. A mí no me interesa por qué se venía presentando un paquete económico que no cumplía con la ley, o por qué el Congreso no cumplía con la ley a la hora de hacer su programación y presupuestación para el siguiente año fiscal. Lo que sí me apena es que se siga sucediendo. Y aquí están las observaciones de la ACE para el último paquete, que es el que hoy tiene vigencia. Y así podríamos enumerar muchas cosas. Entonces, desde el gobierno, ¿por qué no buscamos una educación gratuita y de calidad? Todo lo nuestro transita vertical y transversalmente por la educación y el conocimiento,
y por una cultura de la legalidad. En Nueva Alianza estamos no nada más casados y empecinados y comprometidos con el conocimiento y con una educación de calidad. Todos nuestros actos van dirigidos en políticas públicas que vertical y transversalmente atienden a generar una nueva sociedad. Pues el muchacho de 45 años, si me dan las gracias por eso, los que anden en esa edad, yo ya la libré, ya no me puedo decir muchacho. ¿Qué expectativa le ven hacia adelante? Bajo las figuras y las imágenes que aquí vimos. El cortoplacismo, la renta al costo que sea, aun cuando se genere el daño a quien sea. Y entonces le decimos al maestro, fíjate que no sirves, y a la escuela eres una escuela patito. Pues ¿cómo? Pues si ese niño, ese joven, pues ni siquiera fue bien nutrido. En la etapa en la que científicamente está comprobado su desarrollo del cerebro, pues no fue atendido como debió de ser y ya quedó dañado, pero no lo queremos reconocer. Y entonces tenemos desde el gobierno y desde la sociedad que exigirnos formar sociedad para que sean individuos con mayores capacidades, mayores potencialidades, e ir cambiando el tejido social en el que hoy estamos inmersos. Y hace poco repartía yo unas laptops y alguien me criticaba y me decía, es que debiste de habérselas dado al de mejores calificaciones. Yo le decía, no, fíjate que tengo un año con spot en la radio contra el bullying, contra la violencia. Yo prefiero dárselas a los que se portan bien, que siendo buenos individuos podrán pagar el conocimiento, pero si no son de buenas conductas y buenos hábitos, cuidado, porque esta sociedad y este país se nos va de las manos. Entonces, en ese entendido, por ejemplo, aquí en Sinaloa decimos que es un estado abundante de agua, y la verdad es que es un estado de sequía. Científicamente está comprobado que es un estado de sequía y no de ahorita, de hace tiempo. Y entonces, ¿cómo hacer convivir los intereses de los distintos sectores o subsectores de la economía de la sociedad, los que generan empleo? Porque la principal función, aunada a formar sociedad hacia el futuro del Estado, es generar el mejor ambiente para que los agentes económicos creen empleos permanentes, bien pagados, bien remunerados, y hay una equidad en la oportunidad, una igualdad en la oportunidad. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a enfrentar a los pescadores con quienes están contaminando las aguas interiores, los mantos freáticos, la parte lagunaria, la parte de los esteros. Porque ahora llegué yo y ahora todo tiene que ser diferente, sin reconocer que también fui parte de la ocasión que hoy estoy buscando combatir por las razones que sean. Entonces necesitamos cuidar nuestro medio ambiente. Es fundamental si queremos tener calidad de vida. ¿Y qué pasa con la seguridad pública? ¿Nos vamos a respetar? ¿Los vamos a respetar? ¿O va a seguir siendo el gobierno aquel que, atropellando los derechos de uno, trata de ejercer las facultades y las obligaciones que tiene? O sea, para hacerte cumplir la ley, yo sí puedo atropellar la ley. Bueno, si esa es la certidumbre que queremos, pues planteémosla como tal, y entonces perdamos la capacidad de asombro y no nos llamemos engañados. Y nos hablan de los cuerpos policíacos, algunos delincuentes de cuello blanco que pueden ser encontrados en cualquier parte, y de repente dicen,
es que la policía del orden municipal no sirve. Si nos fuéramos con esa lógica, pues la estatal tampoco y la federal menos, Entonces yo no puedo estar diciendo que lo tuyo es malo y lo mío es bueno, aunque lo mío sea más incompetente que lo tuyo, ¿Dónde es el lugar común de convivencia? ¿Dónde la sociedad le puede imprimir al gobierno esa ayuda que estoy pidiendo, reclamando, con todo respeto y humildad, para que podamos decir, estos actores, estos 5 temas que ya están en la ley, que se cruzan con estos otros 5 y estos 3 y estos 7, en materia de conformación de una nueva sociedad y de los niños, bien alimentados, alejados de la irresponsabilidad de los malos ejemplos, bien conducidos, en espacios libres. Pero yo sí quiero mi escritorio boca, hombre, le faltaron 2 metros para allá, pero no importa un comino si el niño tiene desayuno, que lo nutra, o que tenga agua potable en su escuela, o que el maestro tenga las herramientas, las habilidades y destrezas que debe de tener, pero que el patrón no le ha dado. Entonces podremos llegar a la universidad con un potencial absolutamente desarrollado, pero le decimos a las universidades privadas, fíjate que el gobierno con este programa de financiamiento, no es ninguna ayuda, son créditos, está resolviendo el problema de los espacios que hacen falta. Pero ¿a dónde lo vamos a llevar? ¿Con qué pertinencia? ¿Lo vamos a hacer un rencoroso social porque lo que aprendió en el aula no lo puede aplicar en la oferta laboral y de empleo? Entonces, quienes estamos más obligados, y ustedes lo leían ahí, a cumplir y hacer cumplir la ley, somos los servidores públicos. Entonces, ¿qué Sinaloa queremos? Eso es lo que tenemos que preguntarnos, y en eso tenemos que avanzar. Es una convocatoria muy respetuosa a todos los actores, fundamentalmente al titular del Poder Ejecutivo, al gobernador Mario López Valdés, que por cierto hoy cumpleaños y le extendemos una afectuosa felicitación, a que podamos construir, si no desde el gobierno hacia la sociedad, pues que entonces que sea la sociedad la que nos arrincone, pero que nos dé la opción y nos ayude, y que desde el gobierno no nos sintamos, o desde los liderazgos y dirigencias que asumimos y tenemos, a que seamos la piedra en el zapato. Porque esto sería el parteaguas, el gozne, la bisagra, el punto de encuentro para un nuevo principio. Un nuevo principio en el que pues, yo me atrevería a comentarles que la sociedad que hoy tenemos, pues no la sociedad que queremos. Anda circulando por ahí en el internet una entrevista ficticia que le hacen a un supuesto delincuente que está recluido y que le llaman el hombre invisible y la conciencia oculta de Brasil. Es terrible, pero nada más les recuerdo que la realidad siempre supera la ficción. Y para hacer el planteamiento hacia dónde quiero llegar, Ayn Rand, la cito, en una de sus obras señala: cuando advierta que para producir necesita obtener autorización de quienes no producen nada, cuando compruebe que el dinero fluye hacia quienes trafican no bienes sino favores,
Cuando perciba que muchos se hacen ricos por el soborno y por influencias más que por el trabajo y que las leyes no lo protegen contra ellos, sino por el contrario, son ellos los que están protegidos contra usted. Cuando repare que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un autosacrificio, entonces ustedes, la sociedad y yo como parte de ella podremos afirmar, sin temor a equivocarnos, parafraseándola, que estamos condenados. Y eso no creo que sea lo que queramos. Entonces este es un informe en el que más de una perorata de que presenté una iniciativa para una nueva ley del Congreso, se han presentado 2 iniciativas de cambio constitucional, una para actualizar y otra para poner a la vanguardia a Sinaloa, y han sido rechazadas. Hay 2 temas en los que le pido que estén muy atentos. Hace pocos días, el Ejecutivo Estatal hizo ejercicio de su pleno derecho y de su facultad de no estar de acuerdo con algunas aprobaciones del Legislativo. ¿Cómo me dio gusto eso? Ya veremos si están bien fundadas y motivadas o verdaderamente razonadas, porque de repente no nos atrevemos a hablar y podemos decir lo que queramos con respeto. Un funcionario nos hacía una convocatoria a los legisladores, un exhorto para que este año electoral pues no fuera el Congreso la caja de resonancia que pudiera ofendernos o lastimarnos. Yo le planteaba a ese funcionario que no nos hemos ofendido ni lastimado, y no son asuntos personales, son asuntos profesionales, pero que si él, el Ejecutivo, enviara las cosas como dice el librito, nada más cuestión de leerlo, el debate en el Congreso se acaba en un 80%. Entonces este esquema de que el victimario se hace víctima, debemos de dejarlo a un lado y debemos de interesarnos como sociedad en nuestra educación y en nuestro conocimiento para poder establecernos en los distintos ámbitos del quehacer quién es el responsable y qué le podemos y debemos de pedir a cada quien. Se les entregará un USB con el trabajo legislativo y hasta de dónde es la convocatoria. Hay 4 ejes fundamentales sobre los que quiero plantearles. Una cultura de la legalidad y civismo y una educación con calidad, cobertura y pertinencia. Y yo me pregunto, ¿hemos hecho un programa educativo para proyectar a Sinaloa a 30 años? Ah, no, es que estamos esperando a ver qué hace el orden federal. No, con el carrito que tenemos, el guardafango amacado, le falta 1,5 litros de aceite. Esa es nuestra realidad. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos de transformar con lo que tenemos? Porque de repente nos planteamos que hay muchos delitos que tipifican como responsabilidad de la PGR, del orden federal, pero el orden estatal no le dice nada, más que decir, esos son de aquellos. Y, pues es que es de allá del delegado de la PGR. Y, entonces, pues, tenemos que dar el paso. Y en ese sentido, yo le pido a la sociedad que nos ayude a enriquecer esto desde el resorte que le toca, los jóvenes, con sus estudios, centros educativos, sus padres, su hábitat, sus amigos, con las universidades, a que nos planteemos cómo van a tener ellos, en conjunto, la posibilidad de recibir del Estado el compromiso de tener un programa, un modelo educativo para Sinaloa, en el que si ponemos las cosas en contexto, pues yo les plantearía, pues fíjense que el gobierno del Estado es el responsable de la escuela normal.
¿Alguien sabe qué hace la escuela normal más allá de los que están ahí adentro? Y ese es el capital humano que nos va a trasladar, transmitir el conocimiento, nos va a motivar a generarlo o adquirirlo, para que podamos caminar tranquilos por nuestras calles, ciertos de que se nos procura justicia, ciertos de que impartirán la justicia. Hoy tenemos un año electoral federal, el año que entra vamos a tener un año electoral local. Hace mucho presentamos iniciativas para modificar la irregularidad que hay en el Tribunal Estatal Electoral, el Colegio Estatal Electoral. Ahí está. ¿Por qué no la sociedad? ¿Por qué no los organismos? Las gentes que ya tuvieron acceso a saber el cómo, el cuándo, el por qué y el con quién, en lugar de desgastarnos en otros temas, nos anticipamos a la jugada y actualizamos el ordenamiento jurídico. Si no, nos vamos a andar ofendiendo, solo por poner uno en términos empleos y mayor inversión. Hay que cambiar el mecanismo. No podemos seguir dando incentivos perversos para que la innovación, la creatividad y la generación de empleos queden apoltronadas en algunos agentes económicos que lo reciben y no atendieron el llamado. O no podemos seguir pensando en que yo como líder o dirigente le reclamo al Señor una medida recaudatoria porque me estaciono mal, cuando lo que debería hacer es sacarle la lengua al gobierno municipal y decirte, pues no vas a recaudar nada porque no me estaciono donde no debo. Ajá. Vamos buscando cambiar el mecanismo de interactuar, vámonos alejando de enfrentar a los comerciantes, tipificándolos de una u otra manera, a los agricultores. La tierra no conoce, no reconoce la tierra, el tipo de propiedad, si es comunal, ejidal, propiedad privada. Lo que sí reconoce la tierra es cómo la vas a trabajar, cómo la vas a administrar. Y el individuo, que es el que hace las cosas, si no tiene el conocimiento hay que ayudarlo y poder transformar esa materia prima y poder dar servicios y poder tener mayores empleos e inversión. Sí, otro es un gobierno honrado y que sirva a la gente. Y yo le agregaría honesto. Y alguien me decía, oye, ¿y cómo está eso, Cacho? Pues es que yo puedo ser muy honesto diciéndote que me robé 10 millones de pesos, pero no estaría siendo honrado. ¿Y a qué viene esto? A que no estamos ni siquiera de acuerdo con los conceptos. Y entonces la comunicación se trastoca porque no tenemos el mismo entendimiento siquiera de esa palabra clara. Igualdad de oportunidades para todos. ¿Igualdad de oportunidades en la competencia política? Sí. Necesitamos partidos políticos que correspondan a la necesidad por la cual fueron creados. Y no institutos políticos absolutamente desvirtuados. ¿Necesitamos instituciones firmes, sólidas? Sí. Que tengan como premisa el imperio de la ley. ¿Necesitamos padres que procreen responsablemente? Sí. Para que no nos incorporen negativos a la sociedad, que nos deterioren y nos destruyan nuestra convivencia, nuestra dignidad y nuestra calidad de vida. ¿De quién es la responsabilidad de formar futuro? En parte de nosotros, pero en mayor parte en las oportunidades que les demos a los que ahora están queriendo formarse para mañana sustituirlos. A mí no me estorba.
Yo le doy la más grata bienvenida y le doy el lugar de honor. Los invito a que nos acompañemos a hacer esa lógica de pesos y contrapesos y de equilibrios y nos convirtamos como sociedad en la piedra del zapato de una sociedad que nos lastima, nos lacera, nos hiere, nos ofende y la rechazo como individuo, como político y como partido. Muchas gracias por su compañía. Muchas gracias. Pues vamos a seguirle variando a esto, ¿no? Con todo respeto al tiempo ajeno y con toda confianza, aquí nadie se siente de nada. Mi vida privada y pública es eso, soy un ente público. Quienes quieran pasar al antiguo lo pueden hacer y quienes quieran en 5 minutos, en aras del tiempo, cuestionar a quien hoy se planta ante ustedes, dándole el lugar y el privilegio a la sociedad, que no a la ciudadanía, porque esa es la mitad de la sociedad, la otra mitad de la sociedad no tiene ciudadanía. Con la súplica muy respetuosa, muy sentida, de que sean preguntas para poder dar respuestas. Vamos a dejar a un lado la vanidad y otras cosas que también nos laceran y nos lastiman. Estoy a sus órdenes. Que de alguna manera hagas llegar a los padres de familia esto que acabas de hacer y de explicarnos y de decirnos, porque tú sabes, y como todos los que estamos aquí sabemos, que en la familia es donde se generan los problemas, normalmente. ¿Y por qué? Mucho gusto. No todos, claro. Mucho gusto. Aparte que nos es, por favor, y mil felicidades por todo, Manuel. Gracias. Gracias por cumplir con lo que debes hacer. Gracias, Camara. Bueno, pues creo que parecía acá. Perdón, acá hay una antes y luego otra ya después. A sus órdenes. También felicitarte, Cacho, pero fíjate que es una inquietud más que una pregunta. Sí. Yo me doy cuenta de que el Poder Legislativo no se ha dado cuenta que es también sociedad, que forma parte de la sociedad y que no es gobierno. Entonces, al ser parte de la sociedad, nunca ves las inquietudes reales que tiene esa misma sociedad. Y hablo de una serie, de todo lo que has estado diciendo, y creo que se necesita una situación más, ser realmente la piedra en el zapato, como bien lo dices, que realmente en el momento que los diputados se den cuenta de que son parte de la sociedad y no del gobierno, creo que vamos a avanzar. Si no es una crítica, es un comentario, y antes que nada una felicitación. Gracias. Pues lo seguiremos aceptando, seguiremos trabajando así. Además, pues es algo que, aparte que estoy convencido, el partido lo observa y nos obliga inclusive a ser congruentes entre lo que señalan los documentos básicos, la declaración de principios y los compromisos electorales. Básicamente, felicitamos su presentación. Su invitación de ser la piedra en el zapato me parece que se quedó corta. Corta en el sentido de que una piedra en el zapato, cualquiera se agacha, la saca y la desecha. Como están las cosas en este país, deberíamos ser más bien una piedra en el riñón, una piedra en la vesícula, una cosa más severa, ¿no? Y la otra cosa, para, digamos, ser el concreto propositivo, que es parte de lo que creo que es tu convocatoria a proponer, no nomás a criticar, y aprovechando que hay pues muchos diputados de la actual legislatura, yo considero que esta es la tercera legislatura al menos
que tienen una deuda muy grande con la sociedad de Sinaloa. Sinaloa es de los pocos estados que aún no cuentan con una ley de participación ciudadana. Las herramientas jurídicas para que la sociedad participe de una manera abierta, de una manera efectiva, les han quedado de ver eso Sinaloa en las últimas 3 legislaturas. Ojalá y esta tenga la gracia y el deber de cumplir con esa obligación y sacar la mejor legislación posible de ese sentido. Sí, ese es un compromiso que ya se hizo por todos los compañeros, estamos trabajándolo. Pero hay un tema que es muy interesante aquí en el estado de Sinaloa. Cualquier ciudadano tiene derecho de iniciativa. Y esas iniciativas tienen el mismo valor que las otras, E inclusive yo le comentaba al Poder Ejecutivo el año pasado, a mediados de año, ¿por qué no haces valer el derecho que te da la ley de que cuando estamos o vamos a discutir algo vayas y plantees tus posiciones? Tienes 18, 20 gentes ahí en las gradas, esto, lo otro y aquello, y resulta que después no te enteraste. O alguien dice, es que ya se va a cambiar esto por el simple hecho de que se presentó la iniciativa. No, es apenas el inicio. O se supone que dicen, fíjate que estos diputados no me pelaron, ya presentaron una ley, y a mí no me escucharon. Es que el momento de escuchar es cuando esa ley se empiece a trabajar en comisiones. El pleno es para ratificar el trabajo en comisiones o fijar una posición política. Será menester de las comisiones llamar a los sectores involucrados y decir, señores, ahora sí vamos a empezar el documento de trabajo, ¿verdad? ¿Y eso qué implica? La convocatoria que hemos hecho a que conozcan de mejor manera. ¿Y eso qué implica? La convocatoria que hemos hecho a que conozcan de mejor manera el Congreso, quienes estamos ahí y lo que es el proceso legislativo. Y ese es un tema pendiente. Hay iniciativas que ya tienen más del tiempo que la ley nos obliga para haber sido dictaminadas, y de repente la costumbre nos dice, es que ya tiene otra. No, pues si esa otra se presenta o no se presenta, pues ahí cuando llegue, porque si no entonces estuviéramos siendo fundamentalistas, ¿no? Vamos a rehacer todo y lo que existe no es bueno y lo que existió es pésimo. Pero hay iniciativas que ya se cumplió el término de ley para que debieran de haber sido dictaminadas, y si ustedes lo supieran, ustedes nos ayudarían a salir de donde estamos entrampados. Y esa es una asignatura pendiente. Felicidades, Cacho, por la presentación que nos diste. Yo te pediría que no permitas que la ley de pesca que presentaste al Congreso se vaya a la congeladora. Es necesario, este país tiene un gran problema y un gran rezago en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables a nivel nacional. Hay unos grandes faltantes. Yo creo que la Ley de Pesca del Estado de Sinaloa debe ser la que incluya esos faltantes, la que cambie esa ley que ya no es una ley perversa para la pesca de México, donde las pesquerías han sido irresponsablemente entregadas a unos cuantos grandes empresarios. Yo te pediría que la revise nuevamente, que le permita a Sinaloa tener su propia Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. No, sobre ese particular hay dos iniciativas. Mañana hay sesión de la comisión a las 9:30 para empezar el documento de trabajo. Ojalá y el Poder Ejecutivo participe de origen, ojalá y no se desvirtúe lo que tiene la mejor pretensión de un sector y subsector olvidado, por algunos así dicho. Lo que sí es cierto también es que lo que yo planteé es el instrumento que permite que las facultades de la Federación les sean trasladadas al Ejecutivo Estatal. Si el Ejecutivo Estatal no la quiere, pues es que entonces no quiere las facultades. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener claridad de ideas
Y bueno, pues habrá cosas que no le gustan al Ejecutivo o al Judicial o a un órgano de Estado, como habrá cosas que no nos gusten a nosotros, pero esto no es de gustos y disgustos. Es un trabajo serio, profesional, en la búsqueda de corresponder a la confianza que nos dio la sociedad a través de los ciudadanos que votaron. Pues bueno, a ver, perdón, una última, discúlpenme, a ver, penúltima pues. Buenos días, gracias por la invitación. Quería preguntarle, quiero, ¿qué hay respecto a las especulaciones que todo el año han existido, de que hay irregularidades en la cuenta pública del sexenio anterior? Si le da seguimiento el Congreso a esa situación, seguido en radio o en algún medio amenazan con que hay nombres, con que hay desvíos de recursos. Yo estoy abocado al periodismo y estoy esperando todo lo que va del actual gobierno a tener novedades y no se ve nada al respecto. Si es tan amable de aclararnos algo. Sí, todas las cuentas públicas tienen un proceso en el mecanismo, en la forma de rendición de cuentas. El Ejecutivo las presenta, etcétera. El Legislativo las revisa. Hay toda una metodología, hay un acotamiento que la ley establece, un procedimiento a la que la ley nos lleva a atender, y las cuentas públicas tienen observaciones. Así como cuando al negocio de alguien llega el SAT y le empieza la auditoría y hace observaciones, y hay un periodo para desahogo de observaciones. Si supera esas observaciones en las aclaraciones y la entrega de documentación, etcétera, pues no habrá sanción. El asunto es que a unos, porque hay vacíos en la ley, se les da o se les reconoce bajo algunos mecanismos, se les termina dando más tiempo que a otros. ¿Cuándo termina el tiempo para superar las observaciones? De entrada, aquí en esta legislatura, que antes no lo era. Hay luego otra enmienda en la Ley de Justicia Administrativa en la que a la Auditoría Superior del Estado se le dan más facultades. Y bueno, esto es parte de que todo el mundo debe estar sujeto a un debido proceso. Como empresario, en la parte de las declaraciones fiscales y las auditorías, o como servidor público en el uso de recursos públicos. Entonces, si no lo hacen, ¿qué sigue? Sigue la denuncia, la demanda. En la parte del río hay demandas. Hay que irnos a los órganos de control interno. Si hay abuso de poder o extralimitación de facultades, pues adelante. Por eso yo lo que planteo es que hay muchas cosas que ya existen, pero que no nos planteamos su debida observancia. Y entonces el burócrata, el servidor público del que se trate, ve sus obligaciones como facultades discrecionales, entonces pues ya nos entrampamos. En lo otro, pues caemos en lo mismo. ¿Cómo asumo yo la responsabilidad como vecino, como padre? ¿Hasta dónde mi derecho debe y puede atropellar el derecho del otro? ¿Y hasta dónde el Estado, que tiene el monopolio de la violencia, pues debe de entrar a dirimir esas controversias como una obligación antes de que seamos entre nosotros los que nos partamos la frente? No. Y entonces el Estado es el espectador. Perdón. Mi pregunta va dirigida a lo siguiente. Realmente en México veo que siempre se habla en términos de un debate legislativo-ejecutivo, poco se toca el judicial. Eso conlleva a mucha gente, no sé específicamente si es falta de conocimiento o falta de ganas de la gente que escribe las noticias, que se sepa algo de cómo funciona, cómo opera y cuáles son los resultados que brinda el Poder Judicial. ¿Qué se hace o qué hace el Congreso en materia local? ¿Cómo están
viendo mejorar la procuración de justicia con la parte que le corresponde al Poder Judicial. Creo que las estadísticas, al menos las a nivel nacional, son muy pobres. Creo que se toca muy poco ese tema. Quisiera saber cuáles son las acciones que toma el legislativo en materia de mejorar la procuración de justicia, mejorando el Poder Judicial de nuestro país. Sí, vamos por partes y vamos con intencionalidad. Lo primero que tenemos que mejorar es el lugar donde se hacen las leyes. Eso no ha sido causa ni motivo para que a la par no vayamos viendo que otros espectros del bosque jurídico, en el que queda no nada más el Congreso, el Ejecutivo, el Legislativo, perdón, el Judicial, los organismos de Estado. Está planteada 3 o 4 iniciativas de una reforma profunda al Poder Judicial, porque luego nos ofendemos y nos quedamos en medio. Es que el juez lo dejó ir y el juez dice, pues es que el Ministerio Público mandó una tontería de expediente. Y en lo que se acaba esa discusión bizantina, nosotros pagando las consecuencias, ¿no? Entonces, sí hay 3 o 4 iniciativas sobre ese particular y las tendremos que atender. Yo espero que pronto terminemos el debate y lleguemos a los acuerdos para una nueva ley del Congreso, porque si eso está mal, pues, lo más seguro es que el otro no salga tan bien como aspiramos, ¿no? Y así lo hemos reconocido todos. ¿Por qué? Que lo hacemos así quedó, ¿no? Por eso ahorita que tú planteabas eso, yo le acercaba 2 piedras más aquí a la más importante de todas, que es la sociedad, para que no se sintiera sola, y con la participación de ustedes y el compromiso de un servidor y de Nueva Alianza, creo que hoy hemos dado un paso adelante para mejorar Sinaloa. Muchas gracias.